Hola, ¿qué tal? Les saluda Karina Malpica y el día de hoy pues tenemos un invitado muy especial para nosotros, nuestro amigo Sergio Ortega, que ya anda por aquí y él justamente estuvo en el primer círculo de estudios psiconáuticos, es graduado y ahora pues es profesor. Y pues vamos a empezar con esto un poco antes de que lleguemos a la hipnosis, que es un tema que salió precisamente en el webinar pasado hablando de la esquizofrenia funcional y es el tema de la neurodiversidad. Entonces, pues este es un concepto que nos va a servir muchísimo porque precisamente estamos estudiando psiconáutica, que es la navegación mental en pocas palabras. Entonces, ¿qué puede pasar con nuestras mentes cuando estamos bajo los efectos de psicoactivos o de distintas técnicas que también nos pueden alterar la conciencia? Pues que a veces podemos tocar unos espacios compartidos con personas que tienen una estructura cerebral distinta a la que la mayoría de las personas. Entonces, precisamente por eso es que el día de hoy vamos a hablar al respecto. Pues este tema empezó de la neurodiversidad a partir de el espectro autista, el trastorno del espectro autista. Entonces, ¿qué pasa con los niños que tienen este trastorno? Pues que tienen una sensibilidad mucho mayor que la media y cualquier estímulo pues les afecta sobremanera. Son hipersensibles a todo lo que son sonidos, emociones y el contacto con otras personas. Entonces, pues justamente una de estas personas que sufría de autismo y que también tuvo un hijo con el mismo tema, Judy Singer, ella es socióloga y pues justamente acuñó este término a finales de la década de los 90 de neurodiversidad. Y pues lo utilizó para rechazar la idea de que las personas con autismo son discapacitadas o están enfermas y en todo caso deben de ser como reparadas o sanadas. Y desde su punto de vista, simplemente sus cerebros funcionan diferente al de otras personas. Entonces ella inició un movimiento que se llama No llores por nosotros. Y a partir de esta intervención que ella hizo pues ahora sí que en el activismo sobre este tema, después surgieron otras cosas más que fueron ampliando este movimiento, que es de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, primero, pues quiero compartirles esta cita de Steve Silverman y dice, es el momento de romper con la visión convencional que se tiene del autismo y de buscar, a través del respeto, el apoyo y la tecnología, nuevas maneras de integrar en la sociedad a aquellos con diferencias cognitivas. Entonces, pues a quien le interese más profundizar en estos temas, pues está este libro ya también traducido al español que se llama Una tribu propia. Y pues aquí justamente se cuenta con más detalle del que yo tendré tiempo, cómo surgió todo este movimiento y qué implicaciones ha tenido en la vida de muchas personas que están clasificadas dentro del espectro autista. Entonces, como les digo, esto inició con ellos, pero después se integraron más cosas como el déficit de atención e hiperactividad, pues que esto también da mucha tela que cortar. Hay muchas cosas al respecto de esto que algunos consideran pues precisamente un trastorno y otros una forma distinta de ser. Lo mismo que la dislexia, la disgrafía o la discalculalia, que quiere decir que tienes problemas para articular las palabras, el primer término, para escribirlas, el segundo, o para hacer cálculos matemáticos, el tercero. Y también se han metido allí en el mismo tema y pues varios trastornos de coordinación, de lenguaje y del aprendizaje.
Entonces, incluso pues ya hay un día especial para reconocer estas diferencias y pues en esos días especiales justamente se transmite mucha información al respecto, como estas infografías que tenemos aquí, de cómo reconocer si un niño pequeño tiene autismo, ¿no? Y pues, por ejemplo, tenemos aquí que tiene movimientos repetitivos, se apega a objetos que pues no son habituales para un niño, le, le cuesta trabajo mirar a los ojos a las personas o prácticamente no lo hace, muestra poco interés por otros o ninguno y tiene dificultades de adaptarse o de cambiar rutinas. Y a veces cuando les preguntamos algo, pues no contestan, ¿no? Y por supuesto, esto que les decía sobre la hipersensibilidad a todo tipo de estímulos sonoros. Y después cuando ya crecen estos niños, pues siguen presentando la mayoría de estas características, si no han tenido ninguna intervención, quizá pues más aumentadas, y si sí, pues un poco más disminuidas, pero pues siempre hay esta alteración en las habilidades de comunicación verbal y no verbal, y sobre todo pues dificultades en la interacción con otras personas, ¿no? Entonces, pues es importante que todos conozcamos esto y a veces pues podemos decir, wow, yo tengo alguna de estas características. Eso no quiere decir que tengamos el trastorno completo, quiere decir que tenemos eso, algunas características del espectro. Pues también aquí ya se divide un poco según cosas más específicas en otros nombres que les hemos dado los psiquiatras o psicólogos, y pues uno de ellos es el Asperger. Y aquí pues se repite lo mismo, falta de empatía y poca sensibilidad hacia otras personas, no saber cómo demostrar interés por una persona, pues todos son temas así como de socialización que no vienen al caso con la norma, ¿no? Y pues hay cosas muy específicas de concretamente el Asperger, que es presentar un lenguaje pomposo o pedante, así calificado en estos términos. Tienen dificultades para comprender el lenguaje que no es literal. O sea, por ejemplo, las bromas, los chistes de doble sentido, no los entienden. Su tono de voz es inusual o monótono y les preocupa muy poco o por no decir nada lo que piensan los demás acerca de ellos o de lo que hacen o dicen, ¿no? Esto es pues lo que ahora sí que saca más de onda a las personas. También está aquí ya en el término de neurodiversidad, como les comentaba, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, esto pues quizá les suene a muchos de los que les interesa la psicodelia, pues hemos recibido en algún punto este diagnóstico, no todos, pero sí algunos. Entonces, quizá es más conocido para ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ser hiperactivo? Pues que uno no puede terminar o enfocarse en una actividad porque ya está iniciando otra. Entonces, no se finalizan las cosas. También, pues físicamente hay movimientos constantes que no vienen al caso en ciertas ocasiones, pero que no pueden ser evitados. En general, falta de constancia, precisamente debido a la falta de enfoque. A veces hablan en exceso o hacen ruidos aunque no estén hablando y pues tienen una alta impulsividad y en resumen, pues todo esto que son dificultades para concentrarse y poder funcionar en los parámetros de una escuela normal. Entonces, todo esto se hace, pues la concientización precisamente para que estos niños puedan ser integrados, modificando los procesos de aprendizaje en las escuelas y en muchos casos, pues sí que ha servido esto para modificar.
la forma en que educamos. Aquí está lo que les comentaba de las diferencias entre dislexia, disgrafía y discalculalia. Todo esto, por supuesto, queda grabado y cuando ustedes vean la grabación, pueden hacer stop y ver justamente con calma todas las infografías que les estoy presentando y que voy a pasar un poco más rápido para que avancemos en la comprensión de esto que es el movimiento en favor de la neurodiversidad, que tiene este logo del infinito de colores. Y también, aparte de, pues precisamente tratar de integrar a las personas con sus diferencias en la sociedad, también se trata de ver qué es lo que aportan las personas neurodiversas, como creatividad, autenticidad, honestidad, habilidades no siempre verbales, pero de otro tipo, conciencia sensorial, resiliencia, hiperfoco. Todo esto es lo que precisamente a través de las intervenciones podemos ayudarles a, a ampliar, a generar o a desarrollar dependiendo del punto de partida de cada quien. Y después de este inicio, también otras personas añadieron aquí, pues justo, trastornos del estado de ánimo, como la esquizofrenia o la depresión. Y aquí entonces se cambió un poco el nombre de neurodiversidad a neurodivergencia. Y ya pues se complica un poco más el asunto, pero pues se incluyen más cosas. Y todavía hay polémicas al respecto, no crean que ya está socialmente aceptado de forma masiva, pero pues es justamente como todos los movimientos, algo que se está dando a conocer y que pues tiene sus luchas con algunos, sobre todo neurocientíficos, que dicen que claro que al observar en resonancia magnética o a través de otros métodos lo que pasa en el interior de los cerebros, sí se ven diferencias reales que ellos sí califican como pues dishabilidades, desventajas o enfermedades, cuando pues lo que otras personas pretenden es que se acepte como simplemente una diferencia y no se trate como una enfermedad o un trastorno. Y estas personas pues justamente también han acuñado este otro término muy interesante, que es el de neurotípico. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que precisamente no has recibido ningún diagnóstico psicológico o psiquiátrico en relación a que tengas alguna afectación en tu estado mental, ¿no? Entonces, si no lo tienes, si eres una persona, entre comillas, normal, pues ellos te van a llamar neurotípico, eres un neurotípico. Y si no, pues eres un neurodivergente. Entonces, algunos lo utilizan justamente como dice aquí, no para degradarse, simplemente para saber pues que tienen algo que es que los hace distintos a los demás, pero no peores ni mejores. Esto pues es parte de la clasificación de la actualidad de cómo nosotros, los psicólogos y psiquiatras, definimos quién tiene un trastorno de este tipo o quién no. Y es siguiendo estas reglas, eh, pues que básicamente son características que dicen, si la persona a quien estás diagnosticando tiene estas características en este nivel, pues entonces puede recibir este diagnóstico. Y aquí estamos viendo un poco pues lo que se diagnostica dentro del espectro de la esquizofrenia. Es el trastorno esquizotípico, que es pues precisamente como lo más conocido. Después tenemos el trastorno psicótico breve, que dura menos de un mes. Luego tenemos pues justamente el trastorno, perdón,
esquizofreniforme, en donde tenemos los mismos síntomas, pero durante menos de 6 meses. Y cuando ya se manifiestan durante toda la vida, ahí es cuando sí ya estamos hablando de esquizofrenia. Entonces, temporalmente, a veces ciertas sustancias o incluso ciertas prácticas nos pueden hacer padecer pues cosas similares a lo que se califica como esquizofrenia, que ahorita lo vamos a ver con más detalle. Y por último tenemos aquí el trastorno esquizoafectivo, que es que además de estos síntomas clásicos, también hay alteraciones emocionales significativas, ya sea con depresión o con lo contrario a la depresión, que pues es considerado la manía. Entonces, ahora sí vamos a ver estas características que en primer lugar pues nos hablan de los delirios. ¿Qué quiere decir esta palabra de delirios? Pues se describe como creencias fijas, inmodificables pese a la argumentación lógica o a las pruebas en su contra. Hay delirios que se consideran extravagantes o inverosímiles, mientras que otros son más plausibles o creíbles. Pero el caso es que, pues justo te dicen que tú deliras cuando estás creyendo algo que, pues todos los esquizotípicos no creen y están seguros de que eso no existe. Luego tenemos precisamente las alucinaciones, que son percepciones sin objetos en la tridimensionalidad. Y son pues muy vívidas, muy claras, no tienen que ver con el control voluntario de la persona que las está viendo o escuchando o oliendo, pueden darse en cualquier modalidad sensorial, auditiva, visual, táctil, olfativa o pues una mezcla de más de una que es la sinestesia. También el pensamiento o el discurso de la persona está desorganizado porque no se comprende y pues se puede cambiar de un tema a otro o responder preguntas con otro contenido que no está relacionado en lo absoluto con lo que pues te preguntaron, ¿no? Entonces, esto pues sí es como muy desafiante para la persona que está junto a ti cuando tú estás presentando esta desorganización en tu pensamiento y es cuando normalmente pues dicen, está delirando, tiene alucinaciones y no puede expresarse correctamente, pues al psiquiatra. Luego también en algunos casos hay un comportamiento motor muy desorganizado o catatónico. ¿Qué quiere decir esto? Que o justamente te estás moviendo demasiado y sin un sentido lógico, o estás completamente inmóvil. Entonces, pues justamente es otro de las cosas sintomáticas. Hay también otra cosa que se denomina sintomatología negativa, que pues tiene mucho que ver en los casos de la esquizofrenia, que es la expresión emotiva disminuida y la abulia. ¿Qué quiere decir abulia? Falta de deseo por un propósito. Alogia, disminución del habla, anedonia, disminución de la capacidad para experimentar placer y la asociabilidad, que es la falta de interés por las interacciones sociales. Entonces, como ven, pues algunas cosas tienen que ver también con el trastorno pues del espectro autista. Entonces, aquí hablamos de síntomas positivos cuando hay exageraciones o distorsiones de los pensamientos, emociones y conductas normales, que sería lo primero que les comenté de las alucinaciones, por ejemplo. Y los síntomas negativos es justamente cuando están disminuidos con relación a la conducta que se considera normal. Por ejemplo, el no hablar, el aislarse, sería un síntoma negativo. Y pues justo hay personas que padecen también esto que se llama el trastorno bipolar, en donde hay ideas de grandeza
pues dividido en dos partes, ¿no? De pronto la persona siente que es el rey o la reina, el reine del mundo, y pues no puede dormir, habla muchísimo, a veces pierde incluso el hilo de la conversación y se distrae, también tiene síntomas de hiperactividad, le falta criterio, por ejemplo, eh, su tarjeta de crédito puede llegar a saturarse en un día en el que sale con ella y no piensa cómo va a poder pagar, ¿no? Luego pasa a la otra fase donde el humor completamente se deprime, pierde el interés por todo lo que antes le apasionaba y también suele haber cambios en el peso, pérdida o aumento, problemas de sueño. Luego también puede ser que duermas demasiado en la otra fase, que tengas apatía o agitación y una gran devaluación del sí y culpabilidad, incluyendo pensamientos suicidas. Entonces, la bipolaridad es justamente el cambio entre una cosa y la otra. Y pues se considera de tipo uno o de tipo 2 dependiendo de pues qué tan intensos son estos cambios y cuántas veces pasas por estas fases, ¿no? Y cuando es lo mismo, o sea, estas fluctuaciones, pero en un grado mucho menor, se habla de ciclotimia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no consigues tener estabilidad mental. Y o estás triste y deprimido o estás sobreexcitado y pues haces cosas extravagantes, ¿no? Entonces, ahí es que tenemos estos diagnósticos que este movimiento dice no es tanto una enfermedad, sino una forma distinta de ser. Y como les digo, pues hay la controversia con los neurocientíficos que dicen no, sí, bueno, no todos, ¿no? Pero muchos dicen no, sí, porque te está causando problemas en tu vida social, laboral, educativa, en todas las áreas que pues se consideran importantes en la vida de una persona. Entonces, si te está causando trastornos, problemas, entonces sí, pues es un déficit que tienes y no una forma de ser diferente. Entonces, pues la polémica está abierta, pero ¿qué es lo que nosotros queremos hacer al mostrar esta polémica? Pues precisamente ver que hay formas diferentes de ver las cosas, ¿no? Como aquí estas dos personas frente a la misma figura en el piso, alguien de un lado está viendo el 6 y alguien del otro lado está viendo el 9. ¿Y quién de los dos tiene razón? Los dos al mismo tiempo, porque cada uno está viendo las cosas desde su respectivo punto de vista. Y eso es lo que queremos hacer aquí en Mindsurf. Espero que te hayas dado cuenta. Lo que queremos es mostrarte diferentes puntos de vista con relación a la psiconáutica, pues precisamente presentándote a personas que quizá un día van a hablar de una cosa y al otro día otra persona va a hablar de lo contrario. Entonces, justamente queremos que tú seas consciente de la existencia de todos estos puntos de vista distintos para que tú mismo puedas hacer, tú misma puedas hacer precisamente una síntesis de todo y sobre todo lo que queremos desarrollar en ustedes es la capacidad de escuchar a todos atenta y respetuosamente, sabiendo esto, que cada quien está hablando desde pues dónde lo colocó la vida y pues otras personas hablarán cosas contrarias desde otro lado en donde a ellos también los colocó la vida y nosotros vamos a escuchar a todos y aprender de todos porque todos tienen, como decíamos en el juego de rol, una esfera de poder, algo que compartir que nosotros podemos integrar y hacer con ello otras cosas. Entonces, el día de hoy, pues ya les comenté al principio, tenemos como invitado un sentido del Círculo de Estudios a el maestro Sergio Ortega. Y ahora le voy a
pasar la palabra a Eros para que nos lo presente y pues coordine también después de la presentación las preguntas y respuestas que puedan ustedes tener. Hola, buena tarde, Mindsurfers. Qué gran gusto tenerlos por acá nuevamente en la segunda clase, bueno, en el segundo webinar. Pues tenemos aquí a Sergio, ya conocido desde hace tiempo. Estuvimos juntos en el primer círculo de estudios psiconáuticos. Ahí nos conocimos, ahí hicimos alguna dinámica de lo que va a presentar hoy. Y bueno, pues, ¿cómo estás, Sergio? Dinos cómo has estado, explícanos un poco sobre ti. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, primero que nada agradecer por esta invitación. Como ya mencionaste, pues bueno, hemos trabajado en estos círculos durante ya estos 2 o 3 años, algo así. Y me parece muy interesante todo lo que aquí proponen y, como dice Karina, diferentes perspectivas. Bueno, yo me dedico ahora a la psicoterapia transpersonal, que es un enfoque también muy integrativo, muy amplio, donde pues se integran diferentes enfoques de la psicoterapia y no solo uno. Sin embargo, yo me especializo mucho en la parte de la hipnosis, que en sí hay quien dice que no es terapia en sí y otros que dicen que también es hipnoterapia. Y esto, bueno, pues es un tema también polémico ahí, como menciona Karina, en diferentes ámbitos. Así que, bueno, yo me dedico y me especializo en la hipnosis, sin embargo, es una herramienta que ocupo en el día a día. Esta parte de lo transpersonal que ahora estudio esta maestría, integra un poco de la hipnosis, además de otras herramientas, claro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que la hipnosis como tal es usada, es un estado mental, ¿no? Diferente al sueño, diferente a la vigilia, diferente a la ensoñación, o sea, pero es muy similar a todo, ¿no? Entonces nos ayuda a comprender estos estados de inconsciencia o esta parte inconsciente que tenemos todos y de cierta forma llegar a esos estados. Y hay diferentes, obviamente, profundidades en ese desarrollo de estado mental. Y como pueden ver en algunos psicoactivos, pues nos ayuda a estar esos estados ampliados de conciencia o diferentes de conciencia, donde percibimos pues diferentes formas, obtenemos diferente información. Entonces la hipnosis nos va también a ayudar a hacerlo de manera diferente, ¿no? Con la ayuda de un guía, si vienes a una psicoterapia, o hay otra forma que es la autohipnosis, ¿no? Y entonces, pues bueno, esta autohipnosis se parece mucho a la meditación que, pues bueno, durante miles de años han usado los yogis. Entonces, bueno, tenemos a partir de una encuesta que se realizó después de hacer un audio que por ahí lo tienen en la plataforma y que muy amable nos hicieron el favor de contestar. Me gustaron mucho sus preguntas, digo sus respuestas más bien, y este audio pues fue generado a partir de esto que platicamos entre Eros, Karina, Ibra, sobre si se puede lograr con la mente obtener el mismo estado de, pues digamos, de cuando queremos un estado de canábico, por ejemplo, o cuando fumamos o usamos algún psicoactivo, replicar esas sensaciones, ¿no? Entonces, pues es este experimento que se ha ido, ¿no? Entonces sabemos que
la mente, pues bueno, no identifica si estás imaginando o si estás viviéndolo en sí para este proceso mental. Pues bueno, se han hecho estudios ya, inclusive con sueño, con hipnosis, que estos procesos neurofisiológicos se activan los mismos centros cuando lo imaginas o cuando estás haciendo este tipo de hipnosis, o que si lo estuvieras viviendo, ¿no? Entonces es muy fácil demostrar. Si yo ahorita a ustedes les digo que aquí en su mano imaginen un limón y entonces obtengan el peso del limón en la mano y después imaginen que lo cortan y comienzan a oler este aroma del limón, a saborear, imagínate que lo saboreas. Y entonces, tal vez algunos lograron salivar, ¿no? Cuando recordaron este estímulo que está haciéndose un proceso en su mente por medio de la imaginería. Entonces, eso crea algo fisiológico. Y eso es realmente lo que queremos tratar acá en el experimento, que a través de un relato, de una metáfora, eh, se puede lograr algo fisiológico. Y eso, pues bueno, ya está comprobado durante experimentos más científicos, ¿no? Aunque sabemos, por ejemplo, desde el mesmerismo, que se utiliza, por ejemplo, la hipnosis para cirugías o para amputaciones, en ese tiempo que no había anestesia, y que por medio de la mente podían lograr la desensibilización de alguna parte del cuerpo y podían hacer una cirugía. Hoy en día, pues se sigue haciendo o se está redescubriendo, digamos. Pero a ese nivel podemos usar la hipnosis para diferentes métodos, ¿no? Ya sea deportivos, para alguna adicción, para algún tema de ansiedad, etcétera. Hay infinidad de aplicaciones que podemos usar con la hipnosis. Así que bueno, les quiero compartir justamente esos resultados de la encuesta. Entonces les voy a compartir aquí mi pantalla. Ahí la ven, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a ver. La primera pregunta fue si has consumido cannabis antes, ¿no? Y entonces, bueno, aquí casi el 50%, el 47% dijo que sí consumo regularmente, otros casi diario o casi diario lo consumen, el 13% alguna vez y otro 13% dicen que que es muy poco, ¿no? Pero bueno, la idea es que los que respondieron el cuestionario, pues bueno, tienen idea de estas sensaciones que hay, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál era tu expectativa antes de comenzar? Y entonces, bueno, tenemos que aquí el 44% dijo que la hipnosis me iba a funcionar parcialmente y que no iba a experimentar exactamente o sea, los mismos efectos. Otro gran porcentaje, que es el 34%, no tenía ninguna expectativa, y el 18%, por ejemplo, decía que la hipnosis sí la iba a funcionar. ¿Por qué es esta pregunta? Bueno, sabemos que las expectativas tienen mucho que ver, ¿no? Si vamos, no sé, a una toma de ayahuasca y sabemos que el chamán que nos va a dar la toma es súper reconocido y que
saben que guía muy bien, etcétera, pues esa expectativa ya nos genera un efecto que muchos le llaman el efecto placebo, que es lo mismo que si te dicen que vas a tomar una super pastilla que te va a ayudar en algo, aunque sea solo azúcar, ¿no? Y eso, pues bueno, esa expectativa, pues bueno, tiene mucho que ver con esto experimental que quisimos realizar en este ejercicio. ¿Por qué? Porque esa expectativa de saber que sí funciona, pues nos lleva a lograr ciertos efectos en el experimento, ¿ok? Entonces, después, bueno, el 51% dijo que se cumplió su expectativa parcialmente. Obviamente que no sabemos cuál de ese 51%, cuál era su expectativa, pero bueno. El 28% dijo que sí se cumplió y el otro 20% dijo que no se cumplió. Así que, ¿cómo fue en general la sesión de hipnosis psicoactiva? Y un gran porcentaje, el 57%, dijo que fue relajada. Obviamente, pues bueno, la hipnosis está muy relacionada con la relajación, aunque no siempre es así, porque hay diferentes estilos de hipnosis o tipos de hipnosis, ya sea en este tema verbal, eh, la parte de hipnosis clásica, que es mucho de relájate, cuenta del 100, 99, o ese tipo de relajación del cuerpo, etcétera, es la hipnosis clásica. La hipnosis moderna o ericksoniana, pues habla mucho de que no necesitas esa relajación para entrar en un estado de trance, ¿no? Y eso fue lo que utilizamos acá. Hay otro tipo de hipnosis que es la no verbal, que es donde se utiliza otro tipo de técnicas más energéticas, más pues no verbales, que entras en estados muy profundos sin que siquiera mencionar la palabra sueño o duerme o relajación. Entonces, pues bueno, es interesante que aquí en el experimento muchos reportaron relajación. Otro 15% que dijo que estaba muy buena, otro 13% muy profunda, por ejemplo, y otro 10% que no se conectó. Algún porcentaje pequeño se durmió, que eso es, pues bueno, normal en estos aspectos de la hipnoterapia. Entonces, bueno, ¿qué sentiste físicamente? Fue otra pregunta. Como ya mencionamos, muchos mencionaron que fue una relajación corporal y algunas sensaciones como calor o frío. Otros mencionaron que se sintió relajada, recordó la sensación inclusive de estar en la cannabis o en el efecto canábico y las sensaciones corporales. Inclusive hay unos que se fueron a lugares específicos donde han fumado. Otros pues bueno, se conectaron consigo mismo, tuvieron sensaciones somáticas como esta vibración que se siente a veces cuando fumamos marihuana, pues tenemos esa, pues no sé, sensación como de hormigueo, y esto también se reportó en algunas personas. Esta agudeza sensorial, o sea, el cambio de percepción sensorial, también se dio en el efecto del experimento, que es parte de esta conexión de mente-cuerpo. Cambios en la percepción, ¿no? Como más perceptivos, tal vez. Así que, bueno, pudiste entrar en un estado igual o similar al que alcanzas usando la cannabis. El 63%, no igual, pero sí similar.
el otro 23% dijo que no, y un 7% dijo que no sé porque no lo consumen, ¿no? Entonces no sabe. Y otro pequeño porcentaje dijo que igual. Así que si se fijan, pues bueno, hubo similaridad entre gran porcentaje de la población que contestó la encuesta. Y entonces, bueno, si lograste experimentar efectos canábicos similares o como bajo hipnosis, como fue la experiencia con tu relación a tus experiencias previas consumiendo cannabis. Ok, entonces la gran población, el 63%, dijo similar con menos intensidad. Un 26% dijo que diferente. Un 7% dice no lo sé porque no he consumido. Y un pequeño porcentaje dijo igual que cuando consumo cannabis, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría fue similar, aunque no con tanta intensidad, ¿ok? Esto, bueno, también tiene que ver que el experimento no era llevar muy prolongado o que fuera muy profunda, porque como no es tan controlado, obviamente que es una grabación, pues no puedo saber qué está pasando de aquel lado. Cuando se hace en una forma grupal, pues podemos hacer diferentes experimentos, ¿no? O de forma privada, en una consulta, pues se puede hacer diferentes modelos, ¿no? Ok. Si respondiste que es diferente, ¿en qué fue diferente, ¿no? Entonces, bueno, otro tipo de relajación, menor intensidad. Algunas sensaciones sí eran similares, pero otras no. Sí sentí que los efectos del cannabis, pero hubo algo interesante, es que no noté ansiedad. Obviamente que muchas veces cuando estamos usando este tipo de psicoactivos, pues no podemos controlar esas partes de, pues de ansiedad o de ciertos efectos secundarios que no son tan agradables. Y aquí, bueno, reportaron que no notaron ese tipo de ansiedad, así que fue bastante benéfico también, ¿no? Otros reportaron que no sintieron nada como cuando están en el cannabis, ¿ok? Así que es válido también para esta muestra. Ok, ¿cuánto tiempo duró? El 68% reporta que menos de lo que dura su dosis habitual de cannabis, que no sabemos cuál es, pero a lo mejor pues puede ser bastante prolongada. Otros que no se dieron cuenta, el 28%, y lo mismo que dura su dosis habitual de cannabis, pues bueno, fue un pequeño porcentaje. Y como ya había comentado, bueno, la idea es que no fuera tan largo, tan prolongado, porque como no puedo estar observando, pues bueno, es más, más corto, digamos. Ok. ¿Cómo te diste cuenta que habías alcanzado el estado deseado? Bueno, aquí nos reportan algunos, como por ejemplo, en medio de la hipnosis, abrí los ojos y reconocí el efecto, ¿no? Así que, si se dan cuenta, pues bueno, este tipo de sugestiones hipnóticas, pues bueno, no es necesario que tengas los ojos abiertos a veces, digo, cerrados para obtener el efecto, sino que inclusive con los ojos abiertos se puede realizar. Otros reportaron que el hormigueo este que se siente en el cuerpo y la satisfacción. Otros también dice por la relajación muscular, la tranquilidad sin estrés. Cuando mi sentido del tacto se agudizó, que es la percepción cambia, ¿no? Y reportan también cuando ya no me sentía en la habitación, que eso, pues bueno, en este tipo de conexiones con nosotros mismos puede ser que nos
ayude a salir del cuerpo y no sentirnos ya más en el cuerpo, sino, digamos, en una forma astral. Ok, otros pues, notaron sensaciones como frío o calor. Esta vez, cuando te baja la temperatura, cuando estás fumando cannabis, muchas veces nos baja la temperatura y entonces aquí reportaron lo mismo, ¿no? Otros mencionaron que por la forma de procesar mis pensamientos y por el efecto físico de la visión. Ok, entonces esto quiere decir que tenía los ojos abiertos. Ok. Bueno, esta actividad ha cambiado positivamente la percepción sobre la hipnosis y casi el 90% reporta que sí les cambió y otros porcentaje de 10% dice que no. Obviamente que, bueno, es benéfico porque sobre la hipnosis o hay muchos mitos que nos han implantado desde hace mucho tiempo sobre que pierdes el control o que hay, pues, que puedes, digamos, perder la idea del sí mismo, etcétera, ¿no? Entonces, son mitos que, pues bueno, poco a poco se han ido limpiando en este aspecto y obtener los beneficios, ¿no? Porque yo me pregunto si dices que alguien más puede controlar tu mente, pues bueno, cuando vienes a terapia, que es una forma positiva de que alguien controle tu mente, pues bueno, yo me pregunto si eso ayuda o tiene un beneficio en ti, pues ¿por qué no experimentarlo? Ok, al salir del estado, ¿qué sensaciones tuviste? Y bueno, pues aquí muchos reportan alegría, me hizo escribir y concentrarme, o sea, muchos se enfocaron en algo más. El sentido de presencia o el mindfulness que le llaman ahora, la relajación y por ahí otros reportaron un poco de mareo. ¿Ok? Esto puede ser normal porque a lo mejor estaban en un estado mental, obviamente que manejado por las ondas y frecuencias cerebrales, y de repente al salir al estado de vigilia pueden sentir esa, digamos, descompensación, ¿no? Pero no pasa nada. Otros reportaron más conciencia, ¿no? Y en sí, hay otra pregunta que cómo escuchabas la voz, en este caso fue mi voz, pues muy clara y tranquila, muy profunda, en 3 planos, pacífica, confiable, como si tuviera eco en mi cabeza, y otra dice, súper rica, como si fuera una caricia, ¿no? Es interesante como diferentes perspectivas de esto. Obviamente que, pues yo como hipnoterapeuta tengo cierto entrenamiento en la voz, y cuando estoy dando una terapia o una sesión grupal, pues modulo mi voz para hacerla diferente, hacerla un poco más pausada, etcétera. Y son estos elementos que tienen los componentes de la hipnosis, ¿no? Ok, ¿cómo viste la imagen? En este caso que le llamamos el Purple Haze, y en ese momento, y cómo la recuerdas ahora, cuando contestaron la pregunta. Dice, la vi con mucha claridad y la sigo viendo muy clara, muy precisa y armoniosa. Después otro comenta que un poco más vívida y brillante. Eh, Otro dice, muy poderosa, al verla puedo volver a sentir un poco el efecto del cannabis. Y aquí esto es importante porque, bueno, la idea de este experimento es, en algunos casos se le llama el anclaje, ¿no? Como en la programación neurolingüística le llamamos anclaje, en este caso es un anclaje visual, donde
pues tú puedes ayudarte de cierta forma, como lo hacemos con los símbolos. Entonces este símbolo visual es un anclaje como para recordar este estímulo. Y entonces es mucho de la teoría, por ejemplo, de Pavlov, cuando le tocaban las campanas a los perros y sabían que les iban a dar de comer, entonces empezaban fisiológicamente a salivar, porque sabían que después de la campana venía la comida. Entonces es un poco similar en este caso, solo para un beneficio más diferente, o lo podemos ocupar en diferentes cosas, que es el estar en un estado, entrar en un estado diferente, ¿no? En este caso, anclarla al proceso canábico. Ok. Otro dice, casi igual que la primera vez. Otro por ahí dice, llegué a ver doble, como si se moviera. Esto aumentaba cada vez que repetía el mantra, que en este caso el mantra fue personal, ¿no? Que es algo que, bueno, me gusta hacer porque es, aparte de esto visual, pues personalizas tu estado, ¿no? Otro dice, la vi muy grande y ahora volviéndola a ver, se ve un poco más pequeña. Ok. Otra pregunta, ¿deseas experimentar más con tu química cerebral a través de estas técnicas como esta, sin necesidad de consumir, sin necesidad de sustancias? El 97% dice que sí. El otro porcentaje, el 3%, dice que no. Entonces, pues bueno, esto pues va muy aunado con esto que le llaman tal vez el poder de tu mente, ¿no? O sea, el poder de que tú puedes realizar ciertos cambios para obtener cierto beneficio que tú quieras, y que ahora, pues bueno, sabemos que hay estos cambios neurofisiológicos o de neurotransmisores que nos ayudan a cambiar la fisiología, a través de estas fantasías guiadas, el efecto placebo, el uso del hemisferio derecho, que es más la intuición, la claridad, y quitar un poco menos la parte lógica. Pues bueno, esta finalidad de la imaginería o de la hipnosis guiada, pues bueno, puede ser autoconocimiento, extraer material inconsciente, desatascar algún problema que tengas, ¿no? Dar soluciones creativas, resignificar algún trauma, movilizar estas emociones que luego se nos quedan y ampliar las percepciones, ¿no? Entonces, pues bueno, sabemos que esto tiene componentes sensoriales, que tienen componentes somáticos, y van a través de este componente semántico que son las palabras, pues bueno, nos ayuda a crear todo esto a través de cuentos, metáforas o storytelling. En este caso, pues el lenguaje, pues digamos, hipnótico que se dio en este caso, ¿no? Por ahí mencionó alguien que, bueno, que le hubiera gustado algo más acorde a su visión. Recuerden que, pues bueno, esto se puede hacer en el 1 a 1, y esto fue más, pues desarrollado para un grupo, y no sé quién está del otro lado de la pantalla o del video, así que, pues se trató de hacer más ambiguo, más generalizado, y ya si alguien requiere algo más personalizado, obviamente que se puede hacer. Otra pregunta dijo, ¿qué le agregarías a esta experiencia? Y dijo, creo que nada, algo asombrada. Un poco más de tiempo y la guía más larga. Les digo que se puede personalizar, eh, pero eso ya es en el 1 a 1. En mi caso sentí que me hizo falta un sonido como indicador de inicio y término de la hipnosis, como apoyo a las instrucciones. Bueno, eso me parece algo que sí, pues podemos agregarle. Muchas gracias. Ay, perdón. La música más extendida y más espacio entre la voz. Ok.
que fuera con otra sustancia, bueno, pues también esto fue, digamos, el primer experimento y la sustancia más fácil de usar, ¿no? O la que más se conoce, pero por ahí decían que pudiéramos usar como el LSD, pues sí, también a mí me gustaría hacer esto y quitar, por ejemplo, el efecto este que te da en la mandíbula, el LSD, cuando lo consumes. Otro dice que fuera un enfoque más personal para que pueda ser más poderoso. Ok, esto ya lo comenté, se puede hacer esto en el 1 a 1 más, más que grupal, ¿no? Y más ejercicios mentales, ¿ok? Pues bueno, muchas gracias y si tienen algunas preguntas, pues podemos eh, contestarlas aquí mismo en este tiempo que nos queda. Gracias, Sergio. Muy interesante la encuesta. Esperemos que pronto podamos regresar al ejercicio presencial, que es donde inició este experimento allá, cuando fue hace 2 años o 3 ya. Sí, como 2 o 3 que hicimos Pues, el primer fuimos experimento allá, inicial. sí, a la casa de Richie. Bueno, pues esperemos pronto regresar porque definitivamente la experiencia es diferente cuando ya es de manera presencial y muy interesante. Eh, Veo que en la hipnosis, al igual que con las experiencias psicoactivas, hay esa controversia dependiendo de la forma de pensamiento, como lo que nos expuso Karina, entre los que dicen son estados alternativos de conciencia y los que dicen no, son situaciones que por modificaciones en ciertas áreas del cerebro, o sea, como muy puntual, ¿no? Que eso dicen con los psicoactivos, ¿no? O sea, lo que uno manifiesta durante esos estados es producto de la neuroquímica y la neurofisiología alterada. Y en la hipnosis, pues hay las dos fases, ¿no? Lo que dicen son estados eh, alternativos de conciencia y quien dice que no, que son estados psicológicos, que es donde actúa más el efecto placebo, ¿no? La verdad es que no interesa, o sea, bueno, para efectos de la ciencia interesa explorar por dónde va y lo más probable es que sea una combinación de ambas cosas, pero para efectos prácticos no interesa cuál sea la hipótesis porque a quien le funcione, perfecto, le funciona sin siquiera tener que poder evidenciar que sea una u otra situación, ¿no? Entonces, esto está bien interesante. Fíjate que estaba explorando la relación de la hipnosis con los estados psicoactivos. Y pronto veremos más trabajos sobre esto, porque ahora que está regresando este llamado renacimiento psicodélico, no hay trabajos, hay uno por ahí del 2018 en el que relacionan, hicieron en conjunto un estudio de psicodélicos e hipnosis con fines terapéuticos. Y resultó que la hipnosis hizo que fueran más profundos o más positivos, bueno, más profundos los efectos positivos de la terapia con psicodélicos, o sea que como acompañante de la terapia con psicodélicos, o sea que sería la tríada experiencia psicodélica, psicoterapia e hipnosis, ¿no? Exacto, que eso Entonces, es algo de lo que estoy investigando últimamente y me llama muchísima la atención de el cómo ocupar estos estados que se crean con los psicoactivos y sumarle la guía terapéutica, ¿no? Al mismo tiempo y crear este modelo que, pues como dices, ya se ha probado hace mucho tiempo, también como antes que hacían, antes cuando no se llamaba hipnosis, que era el magnetismo animal, pues bueno,
se hacía mucho para hacer sanaciones y curaciones, ¿no? Y después dijeron, como dices, no existe el magnetismo animal y es una charlatanería y es pura sugestión, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas se perdieron el resultado, ¿no? Que era que se sanaba la persona, fuera por el magnetismo, por la sanación con las manos o por la sugestión propiamente, ¿no? Entonces, fuera como fuera, se perdieron del fondo, no de la forma, ¿no? Entonces es muy Sí, interesante esto que mencionas, que ahora está como doble renacimiento o el renacimiento de estas técnicas y pues bueno, estoy abierto para seguir avanzando en esta experimentación y me gustaría mucho, pues bueno, que pudiéramos hacer algo también en conjunto, ¿no? claro. Ojalá y en algún momento alguien nos done varios millones de dólares y para el centro de investigaciones Mindsurf, ¿no? Pero bueno. Y también me puse a correlacionar ahora que está de moda todo esto. En esta última temporada hemos estado hablando bastante sobre psilocibina, que bueno, pues está en boga eh, todos los estudios sobre la psilocibina y la psicoterapia para atender problemas de ansiedad, depresión, adicciones y todo eso, ¿no? Y en este mes y el mes pasado fue como muy activo en los círculos de psicodélicos o psiconáuticos el hablar de psilocibina. Y, y bueno, hay unos efectos bien interesantes en la psilocibina que sí fueron como una innovación de este siglo, o sea, porque se visualizaron los cerebros de las personas bajo los efectos de la psilocibina por primera vez, gracias a que se tiene acceso ya a tecnologías como las resonancias magnéticas funcionales, y se vieron cosas que no se esperaban los investigadores, que es en dónde se incrementa la actividad y dónde se reduce, ¿no? Particularmente hay dos puntos interesantes, de que se redujo la actividad medida por el flujo de sangre en la corteza prefrontal y la corteza del cíngulo. La corteza prefrontal está involucrada en funciones que se llaman ejecutivas, que es como la toma de decisiones, el razonamiento, básicamente es eso. Si, para poder poner un ejemplo, el alcohol genera una inhibición de esta corteza prefrontal y entonces cuando uno se le pasan las copas, pues esa toma de decisiones y razonamiento se ve seriamente afectada, ¿no? Pero bueno, eso es algo. Y el cíngulo tiene que ver más con cuestiones como de emoción, de motivación, de atención y algo que es bien interesante, que es como la detección de ciertos errores y cuestiones autobiocráficas, ¿no? Eh, pues bueno, la psilocibina hace que estos secciones de estas zonas del cerebro prácticamente baje su actividad hasta que se apaguen durante el pico más alto, ¿no? Y bueno, pues eso genera ciertos efectos que al regresar, pues bueno, es eh, lo que puede representar una mejoría para las personas que tienen depresión y ansiedad, que justamente se vuelve incapacitante por poder estar pensando todo el tiempo en sus problemas y que eso se retroalimenta con la ansiedad. Y curiosamente, la hipnosis también se ha tratado, se ha visualizado bajo los mismos métodos a personas con hipnosis y también tiene mucho que ver con esas dos zonas principales, ¿no? La corteza prefrontal y la cingulada. Pero fíjate que acá me llamó mucha la atención que en este caso, al contrario de la psilocibina, no es que disminuya la actividad, sino que depende del método de hipnosis aumenta o disminuye. Entonces es una herramienta como que muy versátil en ese sentido, en el que dependiendo del tipo
de abordaje que se quiera dar, o sea, ya sea, esto sería de manera personal, que supongo que lo que tú haces tiene mayor efectividad si se trata de persona a persona. Sí, por supuesto. Obviamente que, bueno, esto que vimos y esto que percibieron en el ejercicio, pues es algo ambiguo, es algo general, ¿no? Como para que llegue a todos y no, o sea, porque no puedo decir, pues bueno, vamos a ver una playa, por ejemplo. Y si a alguien no le gusta la playa, pues ya valió. Entonces tengo que ser bastante ambiguo como para que cada quien agarre lo que le gusta y lo acomode a su forma de realidad, ¿no? Y esto que mencionas, que hay diferentes estilos o diferentes enfoques de hipnosis, por ejemplo, la hipnosis no verbal, esto que te acuerdas que vimos en el primer experimento cuando eh, yo tiraba la mirada creo que fue el Champis que caía al piso, etcétera. Eso llega más y tiene mucha relación ahora con la teoría polivagal, por ejemplo. El nervio vago, como pues su nombre lo dice, vaga por todo el cuerpo, pero tiene mucha relación con esta parte de la lucha-huida, por ejemplo, y esto que mencionas de la parte singular, ¿no? La parte de la amígdala, la parte de cómo reaccionamos hacia el entorno, y esto nos ayuda como para darle digamos, como un reset al sistema nervioso, al nervio vago, y nos puede ayudar para desbloquear, por ejemplo. Vemos que la energía fluye por el cuerpo, o sea, esta bioenergía que tenemos, eh, fluye, pero hay veces que pasa que no fluye porque está en tensión, ¿no? O sea, el estrés que genera esta dureza, entonces, el relajar, por eso nos ayuda a que pase mejor la energía, que pase mejor decir, esta circuitería, ¿no? Que tenemos en el cuerpo. Y por eso funciona la hipnosis, tanto la verbal como la no verbal. Pues es muy interesante, ¿no? Y bueno, ahora que ya se da esta apertura y más estudios como los que mencionas, pues bueno, podemos comprobar lo que ya se decía desde hace miles de años, ¿no? Sí, claro, súper interesante, pero entonces fíjate cómo la hipnosis representa una herramienta muy poderosa y como más que se puede personalizar, esa es la palabra, ¿no? Se puede personalizar en contraposición con los psicodélicos como la psilocibina, en la que, bueno, el efecto pues de cierta manera lo que se tiene visto pues es un efecto nada más. Y bueno, ya la psicoterapia ahí va ahondando en lo que cada persona tiene o necesita trabajar. Pero acá, dependiendo del estilo de hipnosis, es que uno puede incrementar o disminuir la actividad de estas zonas que se han mapeado hasta ahora. Entonces, pues eso representa una gran información como herramienta terapéutica que muy pronto estaremos, yo creo que, viendo más estudios y más gente usando esto y bueno, volvemos a esa situación en que si se hace esta triada de psicodélicos, hipnosis y psicoterapia, parece que es muy, muy, muy fuerte. Ahora también está muy de moda el asunto de las microdosis. Eh, en las microdosis, hay mucha gente que refiere beneficios positivos, pero hay más datos anecdóticos que de investigación. Entonces, por ahí en la Imperial London College hicieron un estudio con microdosis y no vieron diferencias entre el placebo y la microdosis. Bueno, pues eso es muy controversial, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, pero ¿cómo si yo he sentido los efectos positivos y también conozco muchas personas? Yo antes de haber visto este estudio, a mí me preguntaban sobre microdosis y yo siempre decía, mira, de entrada,
diles que les va a funcionar. O sea, cuando alguien quería recomendárselo a alguien, ¿no? Dice, de entrada, dile que le va a funcionar y entonces pues ahí ya va a estar el efecto placebo funcionando. Ya después mi sorpresa fue que... Y volvemos al mismo punto que mencionaba. La verdad es que no interesa si hay un efecto neuroquímico o un efecto placebo. A quien le funcionen, perfecto, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay varias líneas de investigación y terapéuticas que explorar, ¿no? Combinando esto que nos llama tanto la atención, que son los estados alternativos de conciencia. Exacto, que eso es lo interesante, que ahora pues con esta apertura podemos, digo, bueno, si tuviéramos estos millones de dólares, tendríamos nuestra resonancia magnética aquí para ver esas diferencias entre la hipnosis y la diferencia en un tratamiento de hipnosis y otro, ¿no? Así podríamos mapear, digamos, también qué funciona con unas personas y qué funciona con otras, ¿no? Sí, pero bueno, mientras tanto nos podemos adaptar a lo que tenemos y, y sigue en pie la invitación, Sergio, a que vengas acá al laboratorio donde estoy y podamos hacer algunos estudios con la electroencefalografía y la hipnosis y, y esperemos presentárselos también próximamente a todos los estudiantes de Minds. Incluso ellos pueden ser voluntarios, ¿no? Porque necesitamos gente. Bueno, ya tú eres el experto en hipnosis, yo soy experto en electroencefalografía, necesitamos los voluntarios ahora, ¿no? Entonces, pues ahí está abierta una posibilidad para que podamos retomar estas investigaciones y, y pues muchas gracias por esta exploración de las experiencias psicoactivas con hipnosis. Deberías empezar a diseñar las nuevas experiencias con otras, bueno, que emulen a otros psicoactivos para poder hacer ahí algunas pruebas, ¿no? Lamentablemente, pues las condiciones en las que estamos no nos permiten todavía regresar a lo presencial, pero esperemos que pronto podamos hacer, aunque sea algunos ensayos con algunas personas. Mm, y Exacto. invitar a los alumnos ahorita que si tienen alguna pregunta en particular con respecto a la hipnosis, no la hagan llegar aprovechando que está Sergio acá, o si quieren compartir su experiencia con el ejercicio, también les podemos abrir el micrófono. Mm, Pues va a haber... está Karina. Bueno, justo mientras se animan y piensan que quieren preguntar, yo quiero contar una anécdota que pues justo sirve para enlazar la primera parte con esta segunda parte. Y es que, ¿por qué decidimos en la primera parte, perdón, en el primer círculo, pedirle a Sergio que hiciera hipnosis canábica? Pues precisamente porque algunos neurodiversos pues nos recomiendan que no usemos cannabis porque acentúa los síntomas de la esquizofrenia o de la bipolaridad, la ciclotimia, todo lo que hemos visto. O pues en algunos casos directamente te dicen que si es la primera vez que lo vas a consumir, no lo hagas porque si tus parientes en primer grado, alguno de ellos pues sufrió esquizofrenia, es muy probable que tú también tengas esa genética y que se te detone a partir del uso del cannabis. Entonces, por todas estas cosas, nosotros dijimos, bueno, pues hay que ofrecer otras alternativas porque, pues precisamente, la gente que está sufriendo estos padecimientos, pues quiere, de todos modos, ampliar su conciencia, alterarla de alguna forma, sentir estos efectos
Y entonces dijimos, pues, ¿qué tal si nos hipnotizas a todos para ver si podemos llegar a estos estados del cannabis sin el cannabis? Y entonces, pues ya como comentó Eros, hicimos esta primera, pues, experimentación en la Ciudad de México, en un auditorio, y ahí estuvimos algunos poquitos que tuvimos la fortuna de hacerlo presencial. Y luego precisamente para poder extender esto a otras personas que no pudieron estar físicamente allí, es que ya se nos ocurrió pedirle también a Sergio que grabara la experiencia para que cada quien a distancia pudiera escucharla y autohipnotizarse. Pero pues también justo ahora quiero hacerles la invitación por si precisamente alguien quiere ampliar esto, personalizarlo, pues también que Sergio nos dé sus datos de contacto para que pues ya hagan una cita y puedan hacer directamente algo más específico, si lo quieren con otra planta o si lo quieren más largo, más profundo, no sé, pues ya ahí se ponen de acuerdo con Sergio. Ok, bueno, pues les voy a dejar aquí en el chat mi teléfono. Y también si nos lo dices para que quede grabado, porque el chat no se graba. Ah, ok, sí es cierto. Entonces bueno, si le ponen el WhatsApp, es 52 para los que no estén en México, y luego 55 25 11 80 19. Ese es como mi teléfono donde me pueden encontrar. Y para cualquier cosa, duda, experimentación, pues bueno, ahí estoy a la orden. ¿Y tu Facebook cuál es? En el Facebook me encuentran como Hipnósfera. Es como este logo, pero no se ve tanto, ¿no? Hipnósfera con H y con PH. Déjame compartir la pantalla acá. Como esta. Y ahí estoy en Facebook como Hipnósfera, también Hipnósfera Coaching en YouTube, y estoy creando mi Instagram ahí. No, todavía no tengo nada, pero espero publicar más acerca de este tipo de experimentos, pues bueno, sobre todo terapia, que es lo que más hago. Y también próximamente estoy planeando hacer un curso de autohipnosis para que ustedes le pongan la sustancia que quieran a su propio programa, ¿no? O sea, es enseñarte cómo crear esta autosugestión y este efecto autoplacebo para ti, y entonces ya tú le pongas el condimento que tú quieras, ¿no? Si quieres sentirte vibrado, si quieres sentirte como cuando eh, usas ayahuasca, pues también ya será como el personalizarlo para ti, y eso lo veremos pues tal vez más adelante, ¿vale? Aquí tenemos ya una pregunta. Ok. Te preguntan, Sergio, si tienes experiencia con dinámicas como lo que se habló con Karina al principio, con esquizofrenia y bipolaridad. O sea, ¿tú tienes experiencia en realizar algunos tipos de sesiones para abordar eh, estas, eh, estos estados diversos Sí, de conciencia? bueno, gracias por la pregunta. Es obviamente que como dicen los neurodiversos, hay quien dice que la hipnosis no se puede usar en esquizofrenia, y yo digo, bueno, pues ¿dónde dice que no? Entonces sí he recibido pacientes con esquizofrenia, digamos, no tan profunda, porque bueno, si nos vamos a lo patológico, hay diferentes niveles, ¿no? Entonces, si una persona no puede ponerte atención porque está en el viaje, digamos, de la esquizofrenia, pues obviamente que no, ni éticamente sería viable atenderlos.
y pues tienen que pasar primero por la psiquiatría, ¿no? Pero en ciertos estadios de la esquizofrenia, cuando tal vez yo digo que se confunde, por ejemplo, y hay veces que tienes dones o que eres muy intuitivo y escuchas voces y escuchas, eh, pues digamos, percibes el mundo de otra forma y alguien te dijo que era esquizofrénico, ¿no? Entonces, hay veces que hay que también entender eso y sí he atendido personas también del que sí tienen esquizofrenia completa y que sus voces son mata a tu familia, etcétera. Entonces ahí sí hay que tener más cuidado, ¿no? Pero sobre todo he atendido a muchos que tienen dones y que encuentras por medio de la hipnosis, que son mediums, ¿no? Y luego trabajo hasta con ellos, ¿no? De hacer canalización, ¿no? Yo trabajo luego con muchas canalizadoras que pues ayudamos a encontrar soluciones a otras personas por medio de estas canalizaciones, por medio de la hipnosis, que es otra herramienta, ¿no? Aparte de ir a esto de otras vidas o vidas pasadas, esto nos puede ayudar a llegar a estados de canalización, ¿no? Que yo lo he experimentado en mi propia experiencia y es fabuloso, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que pasa ahí? Que es el tener estar en los dos, en el tonal y en el nahual, como dicen por ahí, y ser el traductor, eso realmente es algo muy especial, ¿no? Es llegar a ese estado, al poder estar viendo allá y poder estar acá para hablar y para que escuches una pregunta, ir allá, entenderla y regresar. O sea, eso es realmente esa conexión que a lo mejor luego les dicen esquizofrénicos, para mí es un don que es muy fabuloso, ¿no? Qué interesante. Justamente esa palabra que mencionas de canalizar o redirigir funciona para estas condiciones, ¿no? En la esquizofrenia, bueno, tú ya hablaste ampliamente cómo la rediriges a que puedan desarrollar su don. Y en la parte de la pregunta que decía la bipolaridad, se me ocurre que por medio de la terapia con hipnosis o el trabajo con hipnosis se puede poder canalizar y dirigir para poder identificar cuando uno se está pasando, una persona con bipolaridad se está pasando de un extremo a otro y poder regular pues las emociones y las decisiones y las actitudes que son lo que le generan problemas a, esta, a este estado diverso de conciencia. Sí. Porque la bipolaridad es como una disociación, ¿no? Y aparte, en la hipnosis también podemos hacer eso, ¿no? Disociar o asociar, ¿no? Entonces, yo quiero ayudarte a ti a disociar un problema que tengas y asociarte a un estado de recursos, por ejemplo, ¿no? A tomar esos recursos para, eh, pues, equilibrar esa parte cuando tengas el problema que la queja, ¿no? O como dices, cuando irte muy cargado a un lado o otro, entonces la idea es equilibrar, ¿no? Y que es mucho de lo que en el mesmerismo, por ejemplo, que es esta hipnosis no verbal, pues se trata, ¿no? De reequilibrar el organismo para que pues la persona pueda funcionar. Sabemos que, pues obviamente que venimos a sentir emociones, a tener muchos pensamientos diferentes y la idea es lograr el equilibrio, ¿no? No que nunca me voy a enojar, ni que nunca voy a tener ira y siempre voy a estar vibrando en amor. Pues bueno, sí, es un poco utópico, pero la idea es que no se desbalancee nuestro sistema, ¿no? Y el crear esta verticalidad o estar centrado pues para tener un estado más adaptativo a la sociedad, ¿no? Porque sabemos que esto es muy de la sociedad. Pero sí es bien importante, o sea, que la misma persona que esté diagnosticada o que entre en el espectro de la bipolaridad pueda regular, o sea, o aprender a gestionar, a autogestionar esta cuestión, o sea, que pueda no disociarse hacia el extremo depresivo o hacia al
bueno, que antes se llamaba ¿cómo? ¿Perdón? Hacia la manía o Manía, la o sea, que depresión. esto de manía, sí. Entonces, que eso es lo que les genera problemas en esta sociedad, como dices, y en sus relaciones. Entonces, sí es bien interesante, ¿no? Que la persona pueda autogestionar estos estados. Y bueno, y eso que mencionas como de un cierto equilibrio, ¿no? Fíjate que también leí que la terapia con hipnosis se ha estudiado que genera cierto equilibrio o cierto entre hemisferios. Esto Exacto. lo vieron con actividad eléctrica cerebral y me sugiere a lo que el doctor Jacobo Greenberg decía que un estado de alta sinergia era un estado de equilibrio interhemisférico o de alta coherencia interhemisférica. Exacto, porque aquí algo que potencializa esto es lo que le llaman el cerebro medio, ¿no? Aquí donde está el cuerpo calloso y toda la parte, pues bueno, del sistema límbico, ¿no? ¿Y qué es esta coherencia interhemisférica? Cuando hacemos hipnosis es, pues, aparte de relajar la mente, ¿no? Aparte de esta sola lógica, este trabajo con el cerebro medio, que muchas tradiciones antiguas le llaman el tercer ojo, ¿no? Entonces hay muchas posibilidades, ¿no? El ver sin los ojos, esta parte extrasensorial que no se usan los globos oculares, que es también parte de lo que estoy investigando ahora, el cómo lograr, porque yo lo hago para niños, ¿no? Y los niños funcionan muy bien porque su sistema de creencias, pues todavía no le han dicho que no se puede. Entonces, si te fijas, cuando cambias el sistema de creencias a que sí se puede ver sin los ojos, pues yo puedo tener un niño con los ojos vendados y él puede leer o jugar videojuegos, etcétera. Entonces son de estas posibilidades que tenemos en el, en nuestra conciencia, nada más que no lo usamos, ¿no? Y entonces Jacob Greenberg, pues obviamente que tenía mucha razón en esta parte del potencial transferido, ¿no? Que le llaman telepatía o esto de podernos comunicar entre dos personas, que es mucho de lo que hago luego en la terapia no verbal, este entrelazamiento cuántico, que yo puedo ayudar a una persona a entrar en un trance sin decirle ni una palabra, o ayudar a limpiar su energía que está muy cargada, es algo de lo que pues tenemos que ocupar nuestro cerebro medio para estar hemisféricamente sincronizado, ¿no? Muy interesante esa parte también. Excelente. Tenemos otra pregunta que dice que recomiendes literatura sobre hipnosis. Uy, bueno, hay muchísima, porque hay diferentes, obviamente, enfoques. Lo más usado ahora lo moderno es lo que relaciona con Milton Erickson. Milton Erickson fue un psiquiatra que él en particular, y bueno, es también como mi perspectiva, decía que las patologías era un error de la psiquiatría. Entonces, ¿por qué? Porque así como yo te digo que esta pastillita va a funcionar, es como la pre-hipnosis o el efecto placebo. Igualmente, si yo te digo o le digo a alguien que tiene una enfermedad, pues ya le ponen la etiqueta y luego las hacen propias. No, es que yo tengo esquizofrenia. Sí. Y entonces ya para sacarlos de ese estado es quitarles esa programación, esa autohipnosis que les hizo algún médico, algún terapeuta. Entonces es muy delicado. Luego me gustaría que todos los médicos supieran el poder de sus palabras, porque aparte son una autoridad, ¿no? El médico es una autoridad y pues si lo vemos de esa perspectiva, cuando somos niños, pues tenemos nuestra autoridad, que son los padres, cuando nos dan toda esta programación de chicos, tú puedes, eres exitoso, etcétera, a que si le decimos al niño, nada, es que eres un idiota, ya ves, otra vez
no la hiciste en matemáticas, ya ves, nunca vas a poder hacerlo. Y esa programación, pues es la autoridad que les está dando la creencia de que pueden o que no pueden, ¿no? Entonces, si vas con el médico y te dice, tienes esto, pues, y te lo compraste, pues ya, es la etiqueta, ¿no? Entonces Milton Erickson iba mucho a eso, al no etiquetar a la persona como esquizofrénico, como bipolar o como TDA, ¿no? Por ejemplo, a mí me detectaron TDA de chico y bueno, pues yo era hiperactivo, ¿no? Entonces me daban pastillas para pendejarme un poco y para que no estuviera, pues, todo buscando más alternativas todo el día y hoy nos damos cuenta que pues eso es un error, ¿no? Entonces, bueno, yo te recomiendo que busques literatura, por ejemplo, la hipnosis clásica pues es mucho de script, de relajación, ¿no? Por ejemplo, Elman pues era mucho de conéctate con tu cuerpo y relaja, ¿no? Eh, pero bueno, sería mucho depende de qué enfoque le quieras dar, ¿no? La parte no verbal, pues bueno, está todo lo mesmérico y lo que muchos inclusive hipnotistas desconocen todavía, que es esta parte de la hipnosis no verbal, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te puedo recomendar para empezar? Mucho de la PNL usa bastante tema de la hipnosis y pues bueno, ya es como una forma más sintetizada. Estoy viendo aquí si tengo algún libro como para recomendar. Si quieres, chécalos, y mientras yo quiero explicar algo justo de este tema de canalización y esquizofrenia, la diferencia, y mientras tú ve por unos libros. Entonces les voy a compartir aquí la pantalla. Y pues esto ya lo explicamos al principio y quiero ver este punto 2, el de las alucinaciones que pueden ser auditivas, ¿no? Entonces, en psiquiatría, cualquier cosa que tú estés escuchando se considera una alucinación y pues en realidad, si tú dices, no, no es una alucinación, es un ángel o es Jesucristo o es mi guía o es alguien así, entonces luego te dicen, pues tienes un delirio, porque yo te estoy probando que aquí no hay ningún ángel, no hay nada presente, aquí en la tercera dimensión que todos compartimos no hay nada, y tú aún así estás escuchando algo, estás delirando, ¿no? Entonces, alguien que no tiene la tercera cosa, que es el pensamiento desorganizado, sí le podría ocurrir algo así, de que esté de alguna forma entrando en contacto con algo que veremos más adelante también en estos webinars, que son otras dimensiones que también pueden estar habitadas por inteligencias distintas a la nuestra, pero que no tienen presencia en la tercera dimensión. Entonces, de ahí puede ser que nuestros cerebros pudieran estar de alguna forma sintonizados para escuchar lo que, o percibir, algunos no escuchan, pero ven cosas que el resto de los neurotípicos no vemos. Entonces, ¿cuál es la diferencia para saber si hay, digamos, algo que atender o no? Esta tercera característica, que es el pensamiento desorganizado. ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, una vez me tocó atender a una persona que tenía psicosis paranoide. Yo no lo sabía, estábamos en Perú y un día antes esta persona había hecho una ceremonia de San Pedro de Huachuma, un cactus peruano que tiene mescalina, y días antes había dejado sus medicaciones por completo. Y estábamos viajando en el tren hacia Machu Picchu y empezó a tener pues precisamente esto que se llaman delirios paranoides y pensaba que todos nos habíamos puesto de acuerdo para matarla. Y entonces, y decía que le habíamos envenenado el agua que traía en las manos. Entonces yo le decía, a ver, momento, pero ¿en qué momento te envenenamos el agua
si tú cuando la compraste, desde ese punto la has tenido en la mano todo el tiempo. Entonces, ¿en qué momento nosotros pudimos haberle metido algo? Y entonces decía, ah, sí, ¿verdad? Y como que al principio tenía un poco de raciocinio y podíamos tener un diálogo e interactuar y ella podía cuestionarse pues lo que estaba diciendo, ¿no? Pero ya llegó un punto en el que ya no podía mantener un diálogo. Entonces iba de un lado al otro y luego ya empezó a gritar y un caos, ¿no? Ya recurren a la violencia porque justamente ya no tienen la capacidad de pensar con coherencia. Entonces, esa es una de las más grandes diferencias entre alguien que puede ser un medium o un canalizador, que está sintonizando con otras frecuencias, con otras inteligencias, que su pensamiento sí está organizado y pues no le pasan tampoco lo que sigue aquí, que son los síntomas motores o los llamados negativos, ¿no? O sea, tampoco tiene una desorganización en sus movimientos, ni se queda catatónico, y tampoco se aísla de los demás y no quiere entrar en contacto con otros, ni quiere hablar, ni socializar, ni deja de disfrutar, ni nada de esto. Entonces, aquí, cuando esto sí se presenta, ya estamos hablando, sí, de esta etiqueta de, pues, esquizofrenia. Pero si estas condiciones no se dan en una persona que escucha voces o que ve cosas, entonces ahí estaríamos hablando de alguien que está canalizando dimensiones distintas o viéndolas o percibiéndolas de alguna forma. Entonces, bueno, eso es la precisión que yo quería hacer para, pues, ahora sí redondear lo que hemos visto en el primer webinar y en este segundo, y ahora sí ya está aquí Sergio con sus libros. Sí, pues muy interesante lo que mencionas porque, bueno, yo lo he probado, ¿no? Yo al trabajar con médiums o canalizadoras, pues podemos inclusive conectarnos con el cuerpo de una persona y saber dónde tiene el tumor de cáncer, etcétera, y saber pues hasta dónde está avanzado, luego ver la parte de diagnóstico médico y comprobar en una tomografía que ahí estaba el tumor donde ya habíamos predecido, ¿no? Entonces, bastante interesante toda esta conexión. También está de otras dimensiones, ¿no? Donde digamos que otros seres espirituales a veces nos dan información. Yo trabajé durante un año con una canalizadora que nos estuvieron dando pues estas guías o formas de terapia con, pues bueno, estos seres sutiles que, pues que se les llaman ángeles o les llaman inteligencias superiores, como le quieran llamar, y pues es muy interesante. También otro experimento es contactar con gentes sabias del pasado, y es otro tema que también está súper interesante, ¿no? Eh, pues bueno, ya luego contaré de eso, platicamos otro día de eso completamente. Pero bueno, un libro que, pues bueno, yo recomiendo bastante se llama La inducción de la hipnosis. También está en español, yo lo tengo eh, en inglés, pero bueno, es de Jeffrey Zeig. Es ay, güey, que esta cámara se mueve sola, así que Eh, este es mi maestro Jeffrey Zeig, que pues es discípulo directo de Milton Erickson. Eh, pues bueno, es mi maestro, yo estudié con él, me certifiqué ahí y por eso todo esto que escucharon en el audio realmente es hipnosis ericksoniana y donde cada palabra que estoy diciendo tiene un significado para algo. Porque ahí comentaban también, es que la introducción está muy larga, sí, pero la introducción también tiene su porqué, ¿no? Obviamente que si les digo aquí el truco es como si el mago les enseña la magia, pues ya no tiene chiste el truco, ¿no? Pero todo ese lenguaje es muy significativo, digamos, o tiene un propósito. Otro libro es de Richard Bandler
que se llama Transfórmate. Y pues bueno, por ahí les puedo decir otros que tengo, Raíces Profundas de William Hudson. Déjenme ver por aquí. Otro de Milton Erickson que se llama Mi voz irá contigo. Realidades hipnóticas de Rossi y de Erickson. También es muy bueno. Y digo, hay infinidad les digo, depende de qué tipo de hipnosis. Esto es referido a la hipnosis ericksoniana, obviamente, ¿no? Hay por ahí, también les recomiendo uno de Joseph Mañohil, que es un compendio como de 1000 páginas o 1200 páginas, que también maneja entre hipnosis, PNL y varias técnicas. Es bastante, se llama excelencia personal. Hipnosis y excelencia personal, algo así se llama. Pero bueno, si no, pues mándenme un mensaje y les puedo mandar algunos en PDF. Muy bien, Sergio. Nos preguntan si das cursos de hipnosis. Sí, doy cursos de diferentes tipos de hipnosis. Ahorita estoy justo en la mitad de un curso de hipnosis no verbal para terapeutas, donde explico cómo es esto y qué es lo que involucra esto de la hipnosis energética o hipnosis no verbal, la fascinación, ¿no? Hacer un trance con la mirada. Por eso hay veces que luego me ven y que no parpadeo, porque ya mi naturalidad es como estar así, ¿no? Pero es un entrenamiento que hago para justamente esta conexión entre dos personas a través de la mirada. También doy cursos de hipnosis no verbal, digo, de hipnosis ericksoniana, solo que voy programando a través del año. También ahí en mi página luego publico bastante, pues mis cursos y eso, ¿no? Muy bien. Pues bueno, parece que no hay más preguntas y me gustaría retomar una idea que tú planteaste, lo de pusiste etiquetas que son los estigmas, ¿no? Acerca de que cada uno se pone. Yo que trabajo con epilepsia, hay una propuesta en la que exactamente no se les diga eres epiléptico, o sea, padeces epilepsia, pero lo he pensado profundamente y entonces puedo aplicar a todo. O sea, no eres diabético, padeces diabetes. No eres depresivo, pareces depresión y así, ¿no? Parece algo muy simple, pero es una gran diferencia, ¿no? El que te compres o te etiquetes tú mismo o te etiquete el sistema de salud como algo a que te compres tú la idea de que tú eres, ¿no? O sea, si padeces diabetes, eso no representa lo que tú eres, o sea, es una enfermedad que tienes, más no eres la diabetes, ¿no? Entonces, yo creo que así como trabajamos en Mindsurf con los estigmas contra las sustancias psicoactivas, deberíamos de adoptar y extender esta parte hacia estas aplicaciones como más sociales y culturales que sí generan un daño definitivamente. Y bueno, esto va pegado con lo que mencionó Karina al principio, que es muy pertinente y que tal vez deberíamos de desarrollarlo más. Probablemente pensar en algo como una psicodiversidad que representaría como las diferentes maneras de pensar y que es algo que aquí en Mindsurf se ha desarrollado y espero de que lo podamos integrar para poder manifestar que somos diferentes formas de pensar las que tenemos por las experiencias de vida que hemos tenido y que que todos tenemos la razón porque es nuestro vivir lo que manifiesta esos pensamientos. Así es que no hay quien esté mal o bien. Lo que debemos de buscar son los puntos de convergencia y aprender a escuchar al otro y poder tomar lo mejor, ¿no? Si algo de lo más valioso que yo he aprendido de Mindsurf es justamente a escuchar las diferentes formas de pensar
de los demás compañeros de Mindsurf, que son ahora ya mis grandes amigos, y poder tomar lo mejor de ellos, ¿no? Y eso a mí me ha enriquecido mucho. Les recomiendo que hagan lo mismo, no solo de las personas que estamos dirigiendo esto, sino de los demás compañeros, y que podamos completar nuestra forma de ver la vida con las ideas que los demás tienen. Creo que eso le hace falta mucho al mundo, y eso sería para mí lo que es una manifestación del cambio de conciencia que tan necesario eh, es para que podamos salir de todos estos problemas en los que hemos caído como humanidad. Entonces, el verdadero cambio de conciencia, y si nosotros utilizamos las experiencias psicodélicas o psicoactivas con fines de potencializar la expansión de la conciencia, creo que un punto práctico para llevarlo a la vida es eso, ¿no? Asumir que hay diferentes formas de pensar y que todas pueden enriquecerme. Y bueno, pues eso es bien, bien interesante. Y no comprarnos las etiquetas que son clasificaciones arbitrarias que se han generado en ciertas convenciones, ¿no? Exacto. Yo creo que ahí, bueno, tienes mucha razón y creo que el mal del mundo es la rigidez mental, ¿no? Es el creer que yo tengo la razón y que no hay otra posibilidad, y entonces no salgo de mi paradigma, pero pues bueno, así como los científicos tienen su paradigma bien establecido, pero hasta que no piensan diferente o salen de ese pues estructura de pensamiento es cuando empiezan a descubrirse nuevas cosas, ¿no? Y muy importante la palabra que es el yo soy, ¿no? Yo soy, y después lo que digas, o sea, yo soy amor, yo soy salud, yo soy eh, éxito, etcétera. Es de las palabras más poderosas que hay, y por eso cuando dicen, es que yo soy no sé qué, diabético o lo que sea, pues bueno, es que ahí ya, y cuántas veces lo repiten al día, ¿no? Cuántas veces se autohipnotizan diciendo esa palabra, porque al fin de cuentas la palabra no se la lleva el viento, como dicen, la palabra es muy poderosa y tiene impacto en las personas, y más cuando los digo de mí para mí, ¿no? Entonces es muy importante el cómo nos hablamos. Primero darnos cuenta, ¿no? Tener esa conciencia de cómo nos hablamos, y después el decirnos cosas positivas, claro. Excelente. Muy bien, Sergio. Pues bueno, sí, no, parece que no hay más preguntas. Estamos ya cumpliendo el, el tiempo. Y pues si alguien tiene alguna acotación que hacer, pues le podemos abrir el micrófono. Si no, pues daríamos por terminada la sesión. Estás muteada, Karina. Yo quería contar el final de mi anécdota del tren con esta persona que tenía psicosis paranoide. Y es que, pues, el tren sale solamente un día, una vez, en esa época salía solamente un día y tenías que esperarte al siguiente, ¿no? Y entonces, pues, como yo era la única que sabía algo al respecto, o sea, no de psiquiatría, pero era la única psicóloga, pues me dijeron, te vas a tener que dormir en el mismo cuarto con esta persona y cuidarla. Y ha sido, o sea, una de las peores noches de mi vida, porque realmente sí me dio miedo ya al nivel de miedo que tenía ella, y por el miedo que tenía y su defensividad, pues precisamente de que mi integridad se viera comprometida y me golpeara o me hiciera algo, ¿no? Y luego al día siguiente, justamente, eh, pues ya la organizadora del viaje le habló a un psiquiatra, el psiquiatra vino, le dio un neuroléptico y otra vez volvió a ser una reina como la conocimos y pidiendo disculpas y todo. Y ahí yo me quedé, wow. Yo que siempre estoy despreciando, pues, a los psiquiatras y a sus medicinas, y no, o sea, en este caso digo, mis respetos a tu medicina, porque no se puede convivir con una persona en ese nivel de miedo y pues, de posibilidad de violencia, si no es a través de un neuroléptico.
Entonces dije, wow, no, tú también tienes poder, ¿no? Todos tenemos nuestro poder y nuestras medicinas. Y, y pues lo importante es que nos cuidemos unos a otros y que podamos precisamente aprender a diferenciar cuando alguien está teniendo una problemática o cuando alguien realmente solo está teniendo una perspectiva diversa frente a un fenómeno. Porque pues no porque no pueda sacarle una foto al ángel que alguien está viendo, no significa que no haya el ángel ahí, solo que no se puede fotografiar, ¿no? Entonces, pues justo esa es la parte de también de abrir nuestra mente, nuestras concepciones, para poder cuidarnos mutuamente unos a otros y comprendernos mejor. Entonces, muchísimas gracias, Sergio, por pues esta valiosa herramienta que nos presentas para pues también tener esta opción de si no voy a utilizar un psicodélico, pues puedo tener otra alternativa para sentir de alguna forma unos efectos similares o tal vez iguales con más profundidad de hipnosis. O para lo que comentaba ahora Eros, ¿no? También de hacer una triada y llegar a lugares más profundos con las medicinas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos vieron aquí en directo o los que van a ver esta grabación. Nos vemos en el próximo webinar. Ok, muchas gracias. Saludos a todos.